A continuación, Ciencias 3, Química, Bloque 3, de lo grande a lo pequeño. Programa 34, de lo grande a lo pequeño. En este programa valoraremos la utilidad de la notación científica para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Objetos grandes, pequeños, medianos. ¿Cuánto miden las cosas? Para la humanidad medir ha sido de gran importancia. Por ejemplo, cuando compramos una tela, la pedimos por metro. Las frutas y las verduras las compramos por kilogramo y la leche por litro. La tela con la que nos vestimos, las verduras que comemos y los líquidos que bebemos están dentro de nuestra escala humana. Sin embargo, ¿qué pasa con las cosas que quedan fuera de nuestra escala? ¿Cómo estimar las dimensiones de un objeto muy grande como el Sol o muy pequeñito como una célula? Descúbranlo junto conmigo en este programa. En algunos sistemas de medidas aún encontramos unidades como la braza, que es la longitud de mano a mano con los brazos extendidos de manera horizontal y equivale aproximadamente a 1 metro con 60 centímetros. La pulgada, la brazada y el pie, que literalmente significan la longitud media de alguna parte del cuerpo, se han utilizado como sistema de medida. Debido al comercio internacional y al desarrollo de las comunicaciones, fue creada la Oficina Internacional de Pesos y Medidas con sede en la ciudad de París, Francia, la cual adoptó el metro como unidad de longitud. 1 metro equivale aproximadamente a la 10.000.000ª parte de la distancia que separa al polo norte del ecuador terrestre. El ser humano se ha cuestionado acerca del tamaño del Sol, de la Luna y de la distancia que separa a la Tierra de ellos. En todas las culturas de la antigüedad se encuentra evidencia de sus estudios astronómicos. Conforme se fueron definiendo otras magnitudes físicas, además de la distancia, surgieron otras preguntas como ¿cuál es la masa de la Tierra? ¿Qué temperatura tiene la superficie del Sol? Estas cantidades son enormes comparadas con las que utilizamos en la escala humana. Los radios de la Luna, el Sol y la Tierra son del orden de miles de kilómetros, y la distancia que nos separa del Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. La temperatura en la superficie del Sol es de miles de grados Celsius. Para manejar estas cantidades de manera más cómoda, es decir, para reducir la cantidad de ceros, se utiliza una notación basada en potencias de 10, lo que sintetiza la expresión de las cantidades que se miden. Veamos cómo se hace. 5000 es equivalente a multiplicar 5 por 1000. Recordemos que 1000 es el resultado de multiplicar 10 por 10 por 10. Y como 10 por 10 por 10 es 10 a la tercera potencia, tenemos entonces 5 por 10 a la tercera potencia, que es igual a 5000. Esta forma de escribir las cantidades se llama notación científica o exponencial. Veamos otro ejemplo. La distancia promedio de Marte al Sol es de 230 millones de kilómetros, es decir, 23 multiplicado por 10 millones.
Como 10 millones es 10 multiplicado por sí mismo 7 veces, tenemos que es 10 elevado a la séptima potencia. Así, 230 millones es igual a 23 por 10 elevado a la séptima potencia o 23 por 10 a la 7. Otra regla de la notación exponencial es la de expresar la cantidad inicial solo con unidades. Así, en lugar de 23, debemos escribir 2.3. Si antes multiplicamos 23 por 10 millones, ahora debemos multiplicar 2.3 por 100 millones para que el resultado sea el mismo, 230 millones. Una manera rápida de escribir una cifra en notación exponencial es recorrer el punto decimal a la izquierda hasta dejar una sola cifra en el lugar de los enteros. El exponente del 10 es el número de lugares recorridos por el punto. Las potencias de 10 nos sirven para contar cantidades de objetos muy grandes. Por ejemplo, el número de estrellas que hay en una galaxia. Pero, ¿se pueden sumar cantidades con este tipo de notación? En la Vía Láctea se estima que hay 100.000 millones de estrellas. Para expresar esta cantidad es conveniente usar potencias de 10, en lugar de escribir tantos ceros. Por lo tanto, si en nuestra galaxia tenemos 100.000 millones de estrellas, podemos expresar esta cantidad como 1 por 10 a la 11 estrellas. Si suponemos que en galaxias semejantes a la Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas, ¿cuántas estrellas hay en total en dos galaxias semejantes? 1 por 10 a la 11 más 1 por 10 a la 11 es 2 por 10 a la 11. Lo que esto significa es que tenemos dos galaxias y en total 200.000 millones de estrellas. Generalizando, cuando sumamos dos cantidades expresadas con la misma potencia de 10, basta con sumar las cantidades que la preceden, sin que la base 10 y su exponente se alteren. Supongamos que queremos sumar el número de estrellas de la Vía Láctea, 1 por 10 a la 11, con el número de estrellas de la galaxia de Andrómeda, la cual contiene aproximadamente 1 billón de estrellas, 1 por 10 a la 12. Es necesario ajustar la primera cantidad con la potencia 10 a la 12 para poder sumar. Esto se logra moviendo el punto decimal una posición a la izquierda, obteniendo 0.1 por 10 a la 12. De esta manera, al sumar las dos cantidades se obtiene 1.1 por 10 a la 12 estrellas. Imaginemos que en la Vía Láctea, por cada 10 estrellas, hay un planeta. ¿Cuántos planetas hay aproximadamente en la Vía Láctea? Para estimar el número de planetas que hay en la Vía Láctea, dividimos el número de estrellas entre 10, pues se estima que la décima parte de la cantidad de estrellas corresponde al número de planetas en la galaxia. Para hacer la operación con la notación exponencial, convertimos las cifras. 10 es 1 por 10 a la 1. La operación se realiza dividiendo 1 entre 1 y luego se aplica la ley de los exponentes. Se escribe la base 10 y se restan los exponentes. El resultado es 1 por 10 a la décima potencia, es decir, 10.000 millones. Vemos que conforme el exponente crece, las cantidades son mucho mayores y con ellas comprendemos medidas del macrocosmos. Y si queremos lo contrario, es decir, ir hacia lo más pequeño, ¿qué se hace en ese caso? Para medir objetos más pequeños que el metro, recurrimos a submúltiplos como el milímetro.
Un milímetro es la milésima parte de un metro. Como hemos visto, 1000 puede escribirse como 10 a la tercera potencia. En matemáticas, hemos visto que cuando un divisor tiene un exponente, puede expresarse como multiplicador de un exponente negativo. Entonces, 1 entre 10 a la 3 es igual a 1 por 10 a la menos 3. De esta manera, una milésima puede escribirse como 1 por 10 a la menos 3. Veamos un ejemplo. Nuestros glóbulos rojos, células encargadas del transporte de oxígeno, miden 7 micrómetros, es decir, 7 millonésimas de metro. El divisor es 1.000.000, entonces podemos expresarlo como 10 elevado a la sexta potencia. Como ya vimos, 10 a la sexta potencia puede expresarse como un multiplicador de potencia negativa, así que queda 7 por 10 a la menos 6. Y eso da como resultado 7 millonésimas. En la notación exponencial, el número que multiplica al 10 se ubica después del punto decimal tantos lugares como lo indique el exponente. En este caso, exponente de 10 es 6, por lo que el número 7 está en el sexto lugar después del punto. Hay células que miden aproximadamente 10 a la menos 6 metros, una millonésima de metro. Si en este espacio caben 1000 moléculas, ¿de qué tamaño son estas? Se puede comprender la magnitud de una molécula usando la regla de multiplicación de las potencias. Una molécula mide la milésima parte de un micrómetro, que como hemos visto, es la millonésima parte de un metro. Como una milésima es 10 a la menos 3, multiplicamos esta cantidad por 10 a la menos 6. Para multiplicar números iguales con exponentes, sumamos estos últimos. Menos 6 más menos 3 es menos 9. Por lo tanto, una molécula mide 1.000 millonésima de metro. A este submúltiplo del metro se le llama nanómetro y se denota con la letra N seguida de la M. Por ello, a la tecnología que implica manipular moléculas o átomos individuales se le conoce como nanotecnología. Podemos reconocer y expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de manera más sencilla con la notación científica. Las potencias de 10 nos ayudan a que la expresión de cantidades muy largas sea accesible para todos. ¿Qué unidades de medida podemos utilizar para expresar, por ejemplo, la cantidad de moléculas que hay en una sustancia?